Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. El caso del día de hoy es muy interesante. Es algo que yo tenía muchas ganas de compartirles porque es uno de los casos que más me han llamado la atención. Es un caso que es diferente a todo lo que han escuchado, muy fuera de lo común, y es un caso que tiene muchas teorías distintas. Y es un caso muy interesante porque desde 2007 que el caso empezó al día de hoy no ha sido resuelto. Realmente nadie sabe qué es lo que pasó, entonces por eso quiero que ustedes me digan al final del video qué es lo que opinan, qué es lo que piensan después de todos los argumentos y pruebas que yo les enseño, qué es lo que creen que pasó. Yo tengo una teoría, yo creo que es interesante mi teoría, pero ustedes ya me dirán y quiero que la vean al final del video. Este es el caso de los pies del mar de los Salish. Este caso ocurre en el país de Canadá, en el mar de los Salish, que rodea la provincia del estado de Washington y la Columbia Británica. Esta zona de Canadá es muy popular para turistas y también para personas que se dedican a hacer beachcombing. El beachcombing o las recolecciones de playa es una actividad que ha ganado mucha fuerza a lo largo de los años, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Se trata de buscar o explorar playas y recolectar cualquier cosa o objeto que se pueda encontrar que haya traído la marea. Por ejemplo, juguetes, pedazos pequeños de barcos, chaquetas, pertenencias. Incluso hay personas que utilizan detectores de metales para ver si pueden recolectar alguna joya, algo que se le haya perdido a alguien. Normalmente esto se hace como hobby, pero también hay personas que se dedican a esto. Pero en este caso específico se sitúa en Botanical Beach. El 20 de agosto de 2007, el primer zapato de todo este caso fue encontrado. Era el zapato derecho de un hombre de tipo corredor de talla 12. El segundo zapato encontrado fue 6 días después del primer zapato encontrado, el día 26 de agosto del mismo año. Curiosamente también era un zapato de talla 12, igual de tipo corredor, y era un zapato derecho. El tercer zapato que encontraron fue un poco de tiempo después, el día 8 de febrero de 2008. Era un zapato de las mismas características de los anteriores zapatos, pero este zapato era de talla 11. Después de este zapato, un tiempo después, en mayo de 2008, aparece otro zapato. Este zapato tenía las mismas características de los zapatos anteriores, pero era un zapato de mujer. El zapato número 5 fue encontrado en junio de 2008, pero estos últimos dos zapatos, a diferencia de los zapatos anteriores, eran zapatos izquierdos. Recuerden que los primeros zapatos que habían encontrado eran zapatos derechos. Todos estos primeros 5 zapatos fueron encontrados en un lapso de un año, empezando en 2007, terminando en 2008. Un día estaban Mark y Charlotte Stephens haciendo beachcombing una vez más por la playa, simplemente como cualquier otro día que ellos decidieran hacer beachcombing. Estaban buscando la playa, limpiándola, viendo qué pudieran recolectar, qué pudieran encontrar, y de repente empiezan a buscar entre piedras y entre troncos, a moverlos, a levantarlos, y encuentran un zapato. Se les hizo bastante misterioso haber visto un zapato y deciden agarrar una rama para levantar el zapato en vez de tocarlo. Cuando levantan el zapato y lo observan, se dan cuenta de que adentro del zapato había un pie humano. Obviamente ellos se sorprenden muchísimo de haber visto eso. Nadie se esperaría encontrar un pie humano adentro de un zapato en una playa. Entonces deciden contactar a las autoridades para ver qué podían hacer al respecto. El problema es que ellos estaban en una playa bastante alejada al pueblo donde vivían y ni siquiera tenían una manera de llamar a la policía. Así que agarran el zapato, lo ponen dentro de una bolsa de plástico y lo suben a su carro y deciden manejar hacia el bar más cercano que había. En el bar
Ellos hacen una llamada y la policía llega un tiempo después y lo primero que hace es preguntarles exactamente en dónde habían encontrado ese zapato. La policía examina un poco el zapato y se lo llevan. Y después de 2 semanas contactan de nuevo a la pareja y les dicen que habían encontrado un zapato más y que el zapato que ellos habían encontrado era el 11º zapato encontrado en esa zona de la playa. A lo largo de los años, hasta 2019, han sido encontrados 21 zapatos en esa parte del mundo. 15 zapatos han sido encontrados del lado de Canadá y 5 zapatos han sido encontrados del lado de Estados Unidos. Entonces, las autoridades de Canadá realmente no tenían muchas pistas o mucha información de dónde podrían estar viniendo esos zapatos, pero aquí la pregunta más importante es ¿a quién le pertenecen estos pies? Lógicamente los zapatos flotan por el material del que están hechos, porque recordemos que son zapatos de corredor, entonces son zapatos que tienen mucho plástico, pero eso no nos indica por qué estaban en primer lugar flotando por ahí en el mar y también de quién son. Lo primero que hace la policía es empezar a hacer pruebas de ADN para intentar identificar los cuerpos a los que pertenecen los pies, pero mientras se hacen estas pruebas empiezan a surgir las teorías de qué es lo que les pudo haber pasado a estos pies. La primera teoría de este caso habla sobre el posible ataque de tiburones en la zona a personas y por eso, teóricamente, quedan flotando los pies y llegan eventualmente a la orilla. Esta teoría en su momento fue respaldada por el récord de ataques de tiburones en la historia de Estados Unidos. En el año 2015, esa cifra fue de 59 personas atacadas por tiburones en Estados Unidos. Pero en Canadá, los ataques de tiburones eran extremadamente raros, así que esa teoría dejó de tomar fuerza en un momento porque era poco probable. Algunas personas pensaban que había una posibilidad de que hubiera un monstruo marino o una especie de serpiente de mar que no había sido identificada antes y que pudiera estar en esa zona específica de Canadá. En antiguos años, la gente de esta parte de Canadá se dedicaba a pescar para poder vivir. Y estas personas, al pasar demasiado tiempo en el mar, rumoraban o creían que habían estas llamadas serpientes marinas, porque veían estas jorobas que salían del mar mientras estaban ahí, entonces eso era lo que hacía que ellos pensaran que existía una serpiente marina gigantesca que estaba rondando por la zona. Pero la verdad es que no hay absolutamente nada de evidencia científica que respalde la existencia de alguno de estos animales mitológicos, así que esa teoría se descartó por completo. Aquí es donde aparece la tercera teoría, que es una teoría bastante interesante. Y esta es una teoría que tiene muchísimo más fuerza que las primeras 2 teorías. Esta teoría habla de la posibilidad de que estos pies hayan sido restos accidentales de las posibles víctimas de un asesino serial. Pero no cualquier asesino serial, un asesino serial específico. Aquí es donde se comienza a hablar sobre Robert Willie Pickton. Pickton fue un asesino serial de Vancouver. Él nace el 26 de octubre de 1949, en la provincia de la Columbia Británica. Pickton venía de una familia de criadores de cerdos. Él vivía con su padre, su madre, una hermana y un hermano. Y durante la vida de Pickton, mientras él crecía, siempre se dedicó a su granja y a su familia. Él, junto con el resto de su familia, se dedicaban por completo a cuidar de esta granja. Hasta que se fueron separando poco a poco, cada quien fue tomando rumbos distintos en su vida, como por ejemplo, su hermano en una ocasión atropelló a una persona. Entonces esto hizo que él empezara a tener problemas legales y por ende alejarse de su familia. Así que eventualmente, conforme su familia se fue separando, Pickton fue el que terminó siendo el responsable por completo de la granja. Él tuvo que aprender a sacrificar cerdos desde una edad bastante corta y llegó a sacrificar varios cerdos durante su vida entera y diariamente era una cantidad bastante impresionante la que él tenía que sacrificar estos cerdos. La forma en la que Pickton operaba era manejar hacia Vancouver. Él manejaba hasta ahí buscando trabajadoras y después de encontrarlas se trasladaba de vuelta a su granja para matarlas dentro de la granja. La forma en la que Pickton se deshacía de los cuerpos de sus víctimas era desmembrarlas y dándoselas de comer a sus cerdos. Este es un dato que a mí me vuela la cabeza. De verdad, imagínense esto. Una de las víctimas de Pickton fue reconocida porque el ADN de ella fue encontrado dentro de la carne de los cerdos que venían de la granja de Pickton. Gracias a esto,
Picton pudo ser condenado. El total de víctimas que Picton tuvo durante su vida fue de 49 mujeres. Y al parecer Picton estaba bastante molesto por esta cifra porque no pudo llegar a redondear las 50. Un testigo habla sobre cómo una vez entró a la granja de los Picton y pudo ver en una cubeta con aparente comida de cerdo unos pies junto a los zapatos que traían los pies puestos, volteados boca abajo, como si hubiera una persona dentro de la cubeta, pero lógicamente la persona no cabía, simplemente eran los pies los que estaban dentro de la cubeta. Así es como Picton fue arrestado en el año 2002. Otro dato bastante interesante es que la granja de Picton tenía una ubicación muy interesante. Estaba ubicada a menos de 3 kilómetros de un río llamado Río Pitt. Curiosamente, este río se abría precisamente hacia el mar de los Salish, donde todos estos pies fueron encontrados. Por eso la teoría de que Picton era el responsable de que estos pies fueran avistados o encontrados en estas playas era la teoría que tenía más fuerza. La ubicación de la granja es perfecta, el modus operandi de este asesino y la forma en la que él cuartizaba los cuerpos y se los daba de comer a sus cerdos era una respuesta bastante lógica a por qué los pies podrían llegar, simplemente bajar del río y llegar hacia el mar. Sin embargo, hay algo muy curioso. Todas las víctimas de Picton eran mujeres, mientras todos o la mayoría de los pies encontrados eran de hombres. Además, Picton había sido arrestado en el 2002, varios años antes de que estos pies comenzaran a avistarse. Así que la policía decide descartar estas teorías que ya mencioné antes para empezar a buscar otras posibles causas. Aquí es donde entra la investigación de una forense muy importante llamada Gail Anderson. Esta forense se dedicó a hacer varios experimentos para tratar de encontrarle un porqué a este misterio de por qué los pies llegaban a este lugar. Lo que Gail hacía era meter cuerpos de cerdos, sumergirlos dentro de agua y dejar que se descompusieran, para poder ver el avance en el estado de los cuerpos de los cerdos. La conclusión a la que Gail llegó fue que, debido a las circunstancias en las que los cuerpos se encontraban, posiblemente se desmembraban solos, ya que, pues recordemos que un pie es similar a una mano, o sea, hay varias articulaciones, hay huesos muy pequeños en la zona de la muñeca o en este caso en la zona del tobillo. Entonces, naturalmente, al descomponerse, todos estos tejidos se desprendían, haciendo que los pies quedaran por aparte del resto del cuerpo. Además, hay otro factor que juega un rol bastante importante en la teoría de Gail, que es los animales marinos. Los animales marinos pudieron haber ayudado a que la descomposición fuera más rápida y más fácil de cierta forma. Así es como, según Gail, los zapatos flotaban por el mismo material del zapato con el pie en el interior y así es como simplemente la corriente los llevaba hacia la orilla. La policía no pudo encontrar ningún indicio de que los pies fueran cercenados, cortados quirúrgicamente o nada en lo absoluto que nos indicara que esos pies fueron cortados a propósito. Y después, cuando las pruebas de ADN regresan, se logran identificar a algunas de las personas a quienes pertenecían estos pies. Pero eso no dio muchas respuestas, ya que la mayoría de estas personas identificadas resultaban ser marineros que habían muerto en algún accidente marino o personas que se habían suicidado en un puente que estaba muy cercano a esa zona. Por eso, al haber saltado de una altura tan grande, es posible que los pies se hayan separado naturalmente del cuerpo. Pero por la naturaleza de lo raro y misterioso que está este caso, la policía simplemente no pudo descartar el hecho de que alguien más haya provocado esto. La nueva teoría que surge después es la probabilidad de que estos cuerpos pertenecieran a víctimas de algún grupo delictivo o de narcotráfico, ya que las actividades delictivas subieron un 150% en esa zona. Recordemos que esta era exactamente la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Y la verdad es que aventar un cuerpo al mar es una manera muy fácil de deshacerse de un cuerpo. Aquí es donde hay dos casos bastante específicos que son muy importantes para la investigación de este caso para la policía. El primero de estos, por ser bastante distinto a los demás,
En este caso tenemos a un joven, un muchacho llamado Antonio Neal. Antonio tenía 22 años en el momento en el que desaparece. Él desaparece en esta zona delimitada, precisamente del lado de Canadá. Y Antonio era un muchacho que era bastante feliz, muy tranquilo cuando era niño. Él es descrito como una persona muy activa, que le gustaba mucho patinar, le gustaba mucho el ejercicio, esquiar, jugar fútbol, como cualquier niño. Pero cuando Antonio crece, empieza a tener un grupo de amigos que no era la mejor opción de amigos, era un grupo de amigos bastante complicado. Y Antonio comienza a meterse en un poco de problemas con el alcohol y con las drogas. En una ocasión, Antonio es arrestado por consumir y tener en su posesión drogas. Y estuvo un tiempo en prisión, un tiempo bastante corto en prisión. Después de esto, el 12 de diciembre de 2016, Antonio sale de prisión y su mamá pasa a recogerlo. Él y su mamá pasan todo el día juntos, disfrutándose. Él decide ir a cortarse el cabello, ella decide estar todo su día libre con él. Así que para el final del día, Antonio decide irse a quedar a dormir con un amigo. La mamá va a dejarlo a casa de su amigo sin preocuparse mucho y se regresa a su casa. Para el día siguiente, recibir una llamada que decía que Antonio había atacado a su amigo y que había desaparecido. Antonio había aparentemente a su amigo y había huido de la casa donde se había quedado esa noche. Ese día su mamá sale a buscarlo y trata de contactarlo como pudiera, pero no había forma de encontrarlo. Así que lo que hace la mamá de Antonio es poner una denuncia por desaparición con los policías. Y para esto la policía comienza a buscar a Antonio. Para esto la policía decide ir a investigar a la casa del amigo y encuentran que el cuarto donde Antonio había dormido esa noche estaba completamente lleno de sangre. Había sangre en los colchones, habría sangre en las paredes, habría manchas por todo el lugar. Pero misteriosamente, al analizar esa sangre, resulta que no era sangre de Antonio. Sin embargo, uno de los testigos, que era un compañero de cuarto, un roommate del amigo de Antonio, declara que ese día que ellos habían tenido algún tipo de problema o una discusión y eso llevó a que se pelearan y que Antonio efectivamente sí había apuñalado a su amigo. Este compañero de cuarto admite a la policía haber sugerido a Antonio que él debía vengarse de lo que Antonio le había hecho, a lo que este amigo contesta con un "ya me encargué de eso". Como la policía no pudo encontrar absolutamente nada más de evidencia aparte de esta declaración que había dado el compañero de cuarto del amigo de Antonio, tuvieron que cerrar el caso hasta que el 1 de enero de 2019, a casi exactamente 2 años de la desaparición de Antonio, un explorador de playa, o beachcomber, encuentra una bota muy específica en la playa con una calceta en el interior de la bota. Cuando levanta la bota y revisa la calceta, encuentra restos óseos, no un pie, restos óseos, de lo que alguna vez pudo haber sido un pie derecho. Seguido a esto, la policía rápidamente le envía a la mamá de Antonio una foto de la bota que acaba de ser encontrada, a lo que la mamá de Antonio inmediatamente reconoce como la bota que Antonio estaba usando el día que desapareció. Después de este hecho, los que estaban al interior de la calceta en donde se había encontrado la bota fueron analizados en laboratorio y cuando los resultados de ADN vuelven, se declara que ese era el pie derecho de Antonio. ¿Se acuerdan que les había dicho que eran 2 casos interesantes? Este es el segundo caso. El segundo caso sobresaliente ocurrió en 2012, cuando fue encontrado un pie que fue identificado. Este pie pertenecía a una persona local, un vecino del área, que había desaparecido desde 1987. Lo desconcertante e impactante de este caso en específico es la posibilidad de que ese pie hubiera estado flotando por más de 25 años en el mar, antes de haber encallado en la playa. Este pie en específico estaba en un estado momificado y al igual que los demás pies había sido justo por encima del tobillo. Así que este caso levantó muchas preguntas para la policía, en específico, ¿por qué en esa parte? ¿Por qué específicamente en el mar de los Salish? Se hicieron varios estudios con tecnología bastante nueva para ese tiempo, en donde se buscaba
analizar las corrientes que tomaba esa parte del mar para verificar por qué es que llegaban los pies a esta playa en específico. Se descubrió que el mar de los Salish tiene una cantidad de propiedades para retener pies, literalmente. La primera razón es porque es una masa de agua muy grande. El mar de los Salish es una parte del mar bastante extensa y actúa como una trampa, ya que una vez que algo entra al agua puede llegar a la orilla en muchos lugares, pero los vientos predominantes en esta zona vienen del este, por lo que en vez de llevarse las cosas hacia adentro del océano, las recoge hacia la playa. Pero en conclusión se determinó que posiblemente había personas que caminaban por zonas rocosas en estas playas y más el factor de carroñeros y animales que habían en esta zona del mar, más el comportamiento de las corrientes, resultó que esta playa simplemente es un imán de pies. Mi teoría es que debe de haber un sendero cercano a la playa. Eso explicaría por qué los pies traen zapatos de corredor. La gente va corriendo tranquila y probablemente se caigan o de alguna manera mueran cerca de la playa y el cuerpo sea arrastrado hacia el interior del mar, donde se descompone naturalmente, por lo que ya vimos que se investigó que los animales toman un papel bastante importante en la descomposición de los cuerpos en el agua. Se desarticulan por la misma naturaleza del estado del cuerpo y por el mismo caucho o plástico que tienen los zapatos de corredor. Naturalmente flotan y llegan hacia la orilla de la playa por la corriente. Ahora, ¿por qué son zapatos derechos? No lo sé. Eso es la mayor incógnita, en mi opinión, de este caso. No tengo idea por qué sean zapatos derechos. El hecho de que los cuerpos hayan muerto en ese momento haciendo ejercicio y no se hayan identificado tiene sentido, porque si es como yo creo y murieron en el mar, pues lógicamente el cuerpo se desintegró naturalmente y nunca hubo una manera de identificar el pie a quién era, porque no hay el resto del cuerpo. Pero tenemos todavía la pregunta de por qué talla 12. En mi opinión, la talla 12 posiblemente sea la talla más popular o la talla normal media en la población de esa zona de Canadá específicamente, y por eso todos los zapatos son talla 12 posiblemente. Pero realmente no entiendo por qué son zapatos derechos. Yo no me explico, no creo que un pie pese más que el otro pie, no entiendo por qué. Esa es la pregunta más grande que yo tengo. Ustedes díganme qué piensan. A lo mejor y hay alguien listísimo que tiene una respuesta de por qué podrían ser pies derechos, pero yo no tengo idea. Al día de hoy no está cerrado, no hay una respuesta certera de qué hacen esos pies ahí, de quiénes son, de dónde llegaron. No, la mayoría de pies no fue identificado, entonces no sé, yo creo que es un caso bastante interesante. Pero bueno, ahora sí, espero que les haya gustado mucho el video. No se olviden de suscribirse al canal, darle like, compartirlo con sus amigos para que puedan ver este video y otros videos también. Y no se olviden que nuestras redes sociales están aquí abajo en la descripción. Por cierto, si quieren que haga algún caso en específico, escriban en los comentarios, los voy a estar revisando para que yo pueda hacer la investigación y les traiga el video. Y nada, pues muchas gracias por ver el video, nos vemos luego, bye.